estamos de vuelta. Y cuánto entusiasmo hay porque la gente, doctor Ángel González Medina, la gente se empodere de sus factores de riesgo, que conozca sus condiciones de salud. Lo mejor es prevenir los problemas, evitar los problemas. Dice por ahí que es mejor que digan que aquí corrió, que aquí murió. Entonces, la gente muchas veces no es muy proclive a la prevención, a evitar los problemas. Y esta iniciativa de la empresa privada, en este caso de Farmacia Caro, del Grupo Caro, con lo de alerta roja frente al corazón, es una iniciativa que debería llevarse a cabo desde el Ministerio de Salud Pública como una política permanente. Porque nosotros tenemos entre hipertensos, 35% de la población, lo sepa o no lo sepa. De cada 10 personas, hay 3.5 que son hipertensos. De cada 100 personas, hay 35 personas que son hipertensos. Lo sepan o no lo sepan. Así es. Y lamentablemente, pues esas estadísticas se ponen peores porque de los que lo saben, pues ocurre que el 50% no lleva tratamiento. Y de ese 50% que lleva tratamiento, y del que la mitad no está controlado. La mitad no es efectivo. O sea, tú tienes que la situación de infartos en la República Dominicana es exponencialmente alta. Y nosotros gastamos cuarto para darle atención a la población, que la mitad es mucha. ¿Por qué? Teniendo una economía tan débil y una inversión en atención primaria prácticamente nula, se nos va el dinero en estar tapando huecos, estar poniendo parche. Porque cuando usted pone un stent, está prácticamente poniendo parche, cuando eso pudo haberlo evitado con estatina. Si en el caso del paciente lo que tenía era niveles de colesterol alto, y finalmente, ¿qué pasó? Bueno, que se tapó la arteria, y al taparse la arteria vino el problema de inmediato. Y eso es un tema bastante serio que nosotros tenemos que enfrentar. Así que felicitamos, Liz, a la gente de Farmacia Caro, y qué bueno que utilizan nuestro programa para venir a comunicarla de estas acciones. Así que mañana y pasado estarán en Megacentro, Santo Domingo Este, a partir de las 8:30 de la mañana, y luego entonces seguirán en una agenda interesantísima que tienen por todo el país: San Pedro de Macorís, Puerto Plata, San Cristóbal y San Juan de la Maguana. San Juan de la Maguana. Ahí está Farmacia Caro, pues, con esa alerta roja frente al corazón. El día de hoy, doctor, reiterarle pues, los buenos días. Ya usted de temprano está con nosotros, pero bueno, formalmente damos inicio a el miércoles del corazón y por el corazón, con el corazón del doctor Ángel González Medina. Sí, bueno, regresando, un poco triste porque había estado por razones particulares fuera del programa, en 2 semanas consecutivas, pero nada, aquí estamos de nuevo, con el mismo brío, con la misma satisfacción de poder ayudar a orientar a la población sobre problemas de salud que son tan trascendentes por tratarse de enfermedades que primero causan mucha hospitalización, muerte y discapacidad física y mental. Eso sí. Doctor, y hoy vamos a suministrar un conocimiento nuevo para la gente que nos escucha. Vamos a hablar del score de calcio coronario por primera vez. Cuál es el valor que tiene esto para el tema del riesgo cardiovascular. Así que a la gente que nos escucha, score de calcio. Así ¿Cómo se escribe eso, doctor? Score. Un score, sí. Score, la S-C-O-R-E. Score. Score o cantidad, vamos a poner cantidad de calcio en las arterias coronarias. La cantidad de calcio en las arterias coronarias. Vamos a comenzar entonces, doctor, por si el señor Kelvin nos ayuda, si nos pone unas arterias coronarias, las arterias coronarias. Score de calcio o la cantidad de calcio. ¿El calcio qué es, doctor? ¿Qué es el calcio? El calcio es un componente, es un mineral que es muy útil para la salud del organismo, pero cuando se acumula puede causar problemas, sobre todo, no solamente a nivel cardíaco, que es un tema muy novedoso con el score de calcio, sino también que ya sabíamos que cuando se acumulan los cálculos renales que se forman, y el
el hecho mismo ya en la enfermedad cardiovascular, porque el calcio viene siendo como la cicatriz donde había una placa de colesterol. Se introduce, pero claro, no es solamente eso. ¿Y qué sino primero, que doctor, la placa o el calcio? Bueno, ¿qué es lo primero que se produce? Vamos, para que la gente más o menos entienda. Las arterias, imaginemos un tubo, una tubería que entra agua a la casa. Ese sería el vaso. El vaso, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que sucede? Bueno, lo que pasa es que el vaso, si tú lo agredes, la parte interna, el llamado endotelio, esa membranita que recubre el vaso por dentro, agresiones por el tabaco, agresiones por la hipertensión arterial, agresiones por la introducción de colesterol o grasa dentro de la pared de las arterias, entonces ahí van una serie de componentes que van incluso a participar, a defender a ese vaso sanguíneo que está entrando colesterol, y entonces ahí aparece el calcio como un factor que finalmente se convierte como si fuera en la cicatriz. Ahora, ¿cuál es la importancia de esto? Que cuando se deposita el calcio ahí, la gente que nos está siguiendo a través de Telefuturo y a través de las plataformas, vemos, por ejemplo, en la imagen de arriba que se ve normal, ¿verdad? Y correcto. Entonces en la de abajo se ve algo amarillo. Y ese es el colesterol depositándose dentro de la pared de la arteria. Y eso lleva a un grado dentro de la pared. Sí. Sí. Entonces eso lleva a un grado de disfunción. Bueno, entra por difusión, ¿verdad? Sí. Las partículas se introducen, vienen desde el plasma, sí. Entonces hay unos receptores que esas partículas las ponen en contacto con la célula, y si ya hay agresión del endotelio, pasa todavía con mucho más facilidad, se introduce dentro de la pared arterial. El endotelio es la capita que roza con la sangre. Correcto, por donde entra el oxígeno, por donde entran los nutrientes, por ahí entra todo. El endotelio, ¿verdad? Entonces, claro. Entonces, ese material que no es normal se deposita ahí, y eso va a provocar una reacción de tipo inflamatorio que desencadena una serie de procesos que termina con la formación de lo que se llama de una placa de ateroma o placa de colesterol, que va a generar cambios que entonces va dañando más el endotelio y provocando obstrucción del vaso sanguíneo, lo cual reduce el flujo sanguíneo que va al órgano donde están esos vasos afectados, el corazón, cerebro, riñón, etcétera, y eso va produciendo, forma entonces trombo, doctor. Forma trombo, por ejemplo, a nivel cuando del se cerebro. rompe. Cuando se rompe, entonces viene el trombo. Generalmente al cerebro ocurre más desde las arterias carótidas. Sí, en el corazón, por las arterias coronarias. Exacto. Y Pero lo por mismo ejemplo, pasaría doctor, en el caso de tener esa placa amarilla que vemos ahí, fíjese que en la imagen de arriba se ve la arteria totalmente ancha, y por ahí pasa la sangre sin problema. Correcto, ya se está produciendo una obstrucción. Fíjate en el corte transversal redondito, circular, y ahí se ve que el 50% por lo menos de esa arteria está obstruida. Y eso que es un esquema. Es un esquema. Si fuera una arteria real, nosotros estuviéramos viendo que la pared de la arteria también estuviera engrosada. Exacto. Y con cambios ahí se forma. Cuando se habla de, doctor, cuando se habla de una placa ulcerada, ¿qué es eso? Se ulcera la superficie de esa placa, y eso hace que entonces sea más vulnerable a formarse coágulos, a formarse trombos y ocurrir eventos agudos como el infarto agudo del miocardio, la muerte súbita, o desarrollar otros tipos de eventos que van a desencadenar o la muerte o eventos clínicos que van a provocar una enfermedad que puede necesitar la hospitalización, y entonces intervenir para evitar que la situación se agrave, si no es que ya se agravó. Muchas veces ya los pacientes llegan con obstrucción total, ya con un evento, y ya lo que pudiéramos hacer ya ocurrió, y lo que se hace, como decía Amable hace un momentito, al no poder evitar eso, lo que podemos hacer es algo paliativo, es decir, un tente ahí, como decimos nosotros, o dice la población, que es para que no vuelva a ocurrir otro evento, pero que aún así puede volver a ocurrir dependiendo de los factores de riesgo que tenga ese paciente si no se controla adecuadamente. Aquí vemos, doctor, por ejemplo, en ese esquema, ahí se ve, por ejemplo, la arteria que va para el cerebro, la carótida, con una estrechez severa, por ejemplo, ¿verdad? Severa, de un lado y del otro lado, entonces la placa ulcerada. La placa ulcerada es donde se ve la parte amarilla, que se ve como una escotadura, como que le sacaron un pedacito. Exacto. Y entonces eso es altamente vulnerable de desarrollar un evento cardiovascular. Porque entonces las plaquetas salen corriendo para allá. Para allá. Las plaquetas hay una avidez tremenda, se agregan, se pegan,
Sí. Entonces eso también provoca espasmo y ahí viene el evento. Exacto. Entonces, se cierra la arteria. Nosotros tenemos mucha preocupación, doctor, por esta situación, porque muchas personas hacen un ACV y no se identifica la causa. Y entonces esa persona vuelve y hace otro ACV y entonces mantiene un círculo vicioso. Y se van deteriorando con cada evento. Ellos y su familia. Claro. Doctor, entonces ahí sería importante poder orientar a la gente que nos escucha porque este tipo de situaciones generalmente se descubren cuando el paciente presenta un evento importante que pone su vida en riesgo. Como forma de prevención, ¿hay alguna manera de nosotros verificar la condición en la cual están nuestras arterias para confirmar si hay ahí alguna obstrucción que se pudieran tomar medidas a tiempo? Seguro, fíjate, tanto en las arterias carótidas, que son las que van al cerebro, que están aquí en el cuello, como las arterias que van hacia las piernas, las extremidades inferiores, donde primero tienden a aparecer estas placas. Y precisamente el Doppler de carótida, que ya muchas personas conocen sobre esto, es muy importante porque nosotros podemos detectar tempranamente no solamente placas, sino que ya la capa del endotelio que está por debajo, que se llama la capa íntima, ya está engrosada. Y ese es un paciente que va a tener riesgo porque tú no puedes precisar, aunque se han hecho evaluaciones, tú puedes decir, bueno, en tantos años tú puedes desarrollar una placa importante, pero ya cuando usted comienza a tener engrosamientos de esa pared, ya está haciendo un asiento para que se desarrolle una placa. Entonces es el momento de evitar que se desarrolle. ¿Cómo? Controlando todos los factores de riesgo, incluyendo mejorando el estilo de vida con la dieta, el ejercicio, control de la hipertensión, dejar de fumar, reducir el consumo de alcohol, no consumir grasas, obviamente evitar la polución, porque todo eso va a contribuir al daño del vaso sanguíneo. Entonces se sabe, muy importante, que cuando usted tiene una placa en las carótidas, por pequeña que sea, ya usted puede tener placas, sobre todo también en las arterias coronarias. O sea, y el riesgo está aumentando. Entonces, por eso es que muchas veces uno le dice a la gente que se pone tan renuente porque se lleva de las informaciones que aparecen en los medios, en internet, que las estatinas hacen daño. No, señores, las estatinas es para evitar eso. ¿Quiénes son esas señores, las estatinas, doctor? Son las drogas o sustancias que usamos para reducir los niveles de colesterol y evitar la formación de placa o que se sigan desarrollando o disminuir su tamaño. Y incluso pacientes que las más conocidas, doctor. No solamente las más conocidas son la atorvastatina, la rosuvastatina y la simvastatina. Son las que más se usan. Es de las más viejas, ¿no? Sí, correcto, de las más viejas. Simvastatina. Todavía en algunos países hay pravastatina, pero como es poco potente ya no se usa tanto. Usamos las más potentes. Sí. ¿Qué efecto tienen, doctor? Bueno, ese medicamento eso reduce. Escúcheme, como la simvastatina, la atorvastatina, ¿verdad? Sí. Las rosuvastatina, que son de las últimas, ¿no? Bueno, sí. Los efectos iniciales, sus propiedades es reducir los niveles de colesterol y, por tanto, reducir la probabilidad de desarrollar placas ateroscleróticas y eventos cardiovasculares. Eso está plenamente demostrado. Prevención primaria y prevención secundaria. En el paciente que no ha tenido un evento y en el paciente que ha tenido un evento donde podemos evitar por muchos años que vuelva a tener un evento que pueda causarle la muerte o el deterioro de su capacidad física y mental, porque el que tiene un ACV, tú sabes para dónde va. Y la enfermedad microvascular cerebral. Por ejemplo, esta mañana veía yo un paciente que tiene enfermedad microvascular cerebral y él no lo sabía. Pero es un paciente hipertenso de hace mucho, que cuando lo conocí era un paciente difícil de controlar y lo estuve viendo 3 o 4 semanas consecutivas hasta lograr controlarle la presión y jamás en los últimos 4 años ha tenido problemas. Entonces, pero ya la hipertensión le había agredido. Pero fíjate cómo hemos detenido la enfermedad, porque no tiene tanto daño en sus vasos cerebrales. Pero si eso hubiese continuado, probablemente ya ese paciente tuviera trastorno cognitivo de la memoria, se le olvidaran las cosas, estuviera perdiendo capacidades de su memoria. Entonces, con eso tú evitas que incluso disminuye el tamaño de la placa, disminuye la probabilidad, aunque la placa esté ahí, de que se rompa y de que se ulcere y que por tanto ocurran eventos trombóticos. Efectos secundarios, sí, todos tienen efectos secundarios. Yo les comentaba a los estudiantes en estos días en la universidad, señores, el acetaminofén hace más daño que la gestatina. ¿Qué pasó? Sí, el acetaminofén usado crónicamente puede causar más daño a nivel hepático,
más frecuente que la estatina. Porque en 1000 pacientes tú puedes encontrar 1 o 2 y hasta 3 pacientes que las enzimas hepáticas pueden comenzar a elevarse. Pero está en la responsabilidad del médico y del paciente propiamente de seguir su chequeo. ¿Para qué? Para detectar tempranamente si estas pruebas se están alterando. ¿Para qué? Para evitar la toxicidad hepática. Y lo que incluso, y aunque se han establecido parámetros de hasta dónde deben llegar la elevación de esas enzimas, normalmente lo que yo hago es que reduzco la dosis y aprieto la dieta, el ejercicio y otros mecanismos para que esa placa, como la he visto en las carótidas inclusive, que han desaparecido cuando se actúa tempranamente y de manera agresiva, que es realmente nuestro propósito, nuestro objetivo, evitar que el paciente llegue a tener un evento importante. Entonces, si tú no haces eso, está permitiendo que el paciente, hay pacientes que te dicen, no me dé pastillas para el colesterol, doctor. Bueno, si usted no va a tomar pastillas, entonces tiene que someterse a una dieta estricta. A una dieta estricta y hacer ejercicio constantemente. Y cuidado, porque tenemos que hacer algunas pruebas adicionales para ver si hay otros factores de riesgo dentro de esas mismas grasas que las estatinas la alteran poco. Y como quiera la placa pudiera crecer. Entonces debemos ir, por ejemplo, a la lipoproteína A pequeña, que yo he hablado de eso. Es un factor de riesgo independiente, que las estatinas la afectan, pero no es la proporción que uno quiere. Y ya los medicamentos que la reducen un poco, son costosísimos. Y estamos esperando que salgan, porque probablemente un 25% de la población tiene esa lipoproteína elevada, aunque no tenga colesterol elevado. Entonces, eso es sumamente importante, poderlo hacer en la evaluación del riesgo del paciente. Esa observación que usted hace respecto al tratamiento farmacológico para poder controlar el colesterol en algunos pacientes es súper importante, porque a veces la gente se juega unos cuantos números, doctor, sobre todo pacientes que tienen condiciones como hipercolesterolemia familiar, que a veces entienden que porque llevo una dieta saludable, tomo jugo verde en la mañana y hago ejercicio, ya tengo mi condición controlada. Sin embargo, el tema de los fármacos son fundamentales para evitar que ese paciente entonces presente un evento importante que de hecho pueda poner en riesgo su vida. Sí, porque tú sabes que existe en la población, fruto de toda la desinformación que hay. Todo, como le dije, hay efectos secundarios. Entonces, la responsabilidad del médico es dar seguimiento estricto a su paciente, por un lado. Pero también el paciente preocuparse de darse seguimiento. Y ocuparse, y educarlo, y orientarse, obviamente. No llevarse de que aparece un doctor fulano de tal en las redes, dando explicaciones que muchas veces lo que hacen es contradecirse. Y si se llevan de los títulos, ya ustedes saben. Entonces, yo le digo a mi paciente, llévese de mí, que yo no quiero daño para usted. Porque yo sí lo puedo orientar de forma consciente de cuál es el problema y hacia dónde vamos. Pero además, por qué usamos un medicamento y soy yo que lo voy a cuidar. Pero además, no se lleve del doctor, yo lo voy a contradecir, no se lleve del doctor, llévese de la evidencia. O sea, la principal razón por la que la gente se muere en el mundo y la República Dominicana, parte de esa realidad, son las enfermedades cardiovasculares. Mire, yo recibí un caso de un joven, anoche, en el día de ayer, pero en la madrugada de ayer, 34 años, con un ACV hemorrágico por hipertensión. Entonces, esa no es un cuento, eso es una realidad. Entonces, nosotros tenemos que entender que si el río trae agua, si está turbio, es porque hay lluvia allá arriba. Entonces, la gente tiene que ser más inteligente y no llevarse de esas voces que son voces desautorizadas, que no atienden estos casos y lo único que venden son sueños de sirena, cantos de sirena. Y las redes sociales hoy día están llenas de personas que le ponen un micrófono por delante y sin haber pisado nunca una escuela de medicina, nunca, pues dan directrices y trazan tendencias y eso al final aumenta la desinformación. Mauri, qué bueno resaltar lo que tú decías. O sea, nosotros lo que hacemos es usar las evidencias. O sea, claro. No es que yo me inventé eso ni que me lo dijeron teóricamente, no, que claro. Usted revisa todas las investigaciones al día, señores, constantemente. Mira, el caso de una señora
decía, doctor, a mí no se me quitaba ese dolor de cabeza. Ay, doctor, óyeme, ¿sabe? Es una paciente que yo justamente le envié a usted. Esa señora tenía la vez que la vimos que llegó con un dolor de cabeza terrible, presiones en 180, 102. Y esa persona, después que se controló su presión arterial, jamás volvió a dolerle la cabeza. Entonces, el problema que ella tenía no era de neurología, era un problema de hipertensión, pero una hipertensión rabiosa, una hipertensión que le estaba llevando prácticamente a la sepultura. Entonces, esa señora una señora del sur profundo, tenía usando brebaje, botella y cuantas cosas y visitando gente de su comunidad muchísimos años. ¿Y cómo está? ¿Cuál es el nivel de lesión que tiene ese corazón? Porque ese cerebro se veía con múltiples lesiones en la resonancia. Entonces, eso al final, el día menos pensado, hace un infarto, entonces termina aterrizando en un hospital, a veces con pocas oportunidades para hacerlo. No, y que eso que tú ves en el cerebro está ocurriendo en el corazón, está ocurriendo en los ojos, está ocurriendo en los riñones, en las arterias de las piernas. Así y la gente no se da cuenta muchas veces que ya tiene problemas. Y cuando palpamos los pulsos, sorprendentemente encontramos y dice, mire, yo no encuentro otra cosa más que problemas en la circulación de las piernas. Vaya a hacerse un Doppler urgente. Y ahí encontramos enfermedades importantes. ¿Qué pasa con los pulsos? Bueno, en esos pulsos se disminuyen los pulsos. Entonces no se notan porque están tapados. Están tapados. Bueno, entonces hay que buscarlo. Hay cosas que si usted no la busca, no lo va a encontrar. No la vas a encontrar. Entonces es muy fácil, señores, hacer leña del árbol caído, que es la desinformación de la población y la ignorancia de la gente. Señores, y lo otro, Amaury, perdón que te interrumpa unos segundos, perdón, a los médicos generales, o los jóvenes, la importancia de palpar los pulsos. Ahí no se pierde absolutamente nada y se puede ganar mucho. Y da tanta información como me la pudiera dar un Doppler. Así mismo es. Señores, nos vamos a una pausa. Vamos a entrar, doctor, para que la gente sepa qué es eso de la cantidad de calcio en las coronarias, el score de calcio y su importancia que tiene en la evaluación de la salud de nuestro corazón. Ya volvemos.